Hola a todos, ya estamos de vuelta en nuestra penúltima charla, aquí con el buen Fer Díaz. Estamos ya a casi a punto de cerrar con esta genial charla que lleva por título o que nos va a ayudar a cómo es la transición de ser un tester manual a ser un ingeniero de pruebas automatizado, una guía para cómo poder nosotros ir por ese camino que parece turbio para algunos, que parece imposible para otros. Mi estimado Fer aquí va a presentar. Y bueno, la parte, el fun fact con Fer, pues fue que fuimos compañeros de generación en la misma universidad. Ahí por hacer el destino fui su maestro y ahora ya somos compañeros a nivel profesional. Enriqueció mucho. Mi estimado Fer, el foro es completamente tuyo. Vale, Miguel, muchísimas gracias. Y bueno, un saludo a todos. Antes que nada, pues agradezco por la oportunidad. Pero bueno, vamos a empezar con esta plática. Ya como lo había comentado Gil, vamos a revisar lo que es una pequeña guía para ver cómo es que vamos a hacer la transición de las pruebas manuales a las pruebas automatizadas. Más, permítame que comparto mi pantalla. A ver. Listo, me parece que ahí está. Ah, caray. Bueno, vamos a empezar. Primero que nada, bueno, yo, como ya lo había dicho Gil, me llamo Fer Díaz y tengo aproximadamente, ya van a ser 4 años en la parte de las pruebas. He tenido la fortuna, pues, de hacer pruebas manuales y también pruebas automatizadas, tanto para dispositivos móviles como para navegador y un poquito del backend. Estimado Fer, perdón que te interrumpa. ¿Sí? ¿Estás presentando la diapositiva? Porque vemos tu StreamYard. Ah, caray. Según yo sí estoy presentando. ¿Sí vemos tu pantalla? Sí, sí, efectivamente. Pero Pero no se ve nada, ¿verdad? A la ver. diapositiva no, los PPTs no Mm, se ven. Déjame ver. A ver, ahí se ve. Tienes que darle compartir Ya le di compartir, pero mm, no sale. ¿Qué onda? A ver, según yo, ahí ya debería de estarse viendo la Ahí pantalla, está. ¿verdad? Ujú. Ahí está, ya vemos la presentación. Vale, perfecto. Adelante. Vale, muy bien. Bueno, entonces, como les comentaba, más que, bueno, es más bien una plática, es una especie de guía de cómo nosotros dar el salto una vez que ya estamos en la parte de las pruebas manuales. Y bien, bueno, esto es una parte de la agenda, es lo que vamos a estar platicando, que principalmente es por qué no estamos automatizando, porque bueno, pues ya estamos haciendo pruebas manuales, pero ¿cuál es el motivo de que no estoy automatizando? ¿Cuál debería de ser mi proceso de aprendizaje una vez que ya me decidí por hacer las pruebas automatizadas? ¿Qué camino elegir? Porque bueno, es cierto que hay muchísimas herramientas, hay muchísimos lenguajes de programación, pero ¿cuál es el que yo debería de elegir o con cuál me vendría más fácil hacer la transición? Y algunas herramientas adicionales que me pueden ayudar a complementar mi aprendizaje. Estimado Fer, aquí ¿Sí? interrumpiéndote un poquito otra vez. Sí vemos las diapositivas, vemos el software de PowerPoint, pero me imagino que le estás dando continuar. Hoy estamos viendo la primera, y ahora sí le diste continuar. Ajá. Ah, caray, pero no se ven completo. Se ve el software completo. Toma un screenshot. Pues ya le tiré allá abajo, pero no Pero a sé. PowerPoint sí le pusiste que ya en modo presentación. Yo lo estoy viendo en modo de presentación, de hecho. ¿Qué será? Déjame, le doy en share otra vez, a ver si me muestra la pantalla de modo presentación, pero mm, pues yo ya lo estoy viendo en modo presentación. Ujú. Mm, a ver, avísame si ahí se ve, por favor. Sí, ahora sí. ¿Es modo presentación o es el normal? Modo presentación. Ya vas Ah, muy en el bien. slide de la agenda. Muy Ah, bien, Fer, perfecto. gracias. Ah, qué caray, ahí disculpen. Bueno, sí, como les comentaba, esta es, bueno, la parte de la agenda.
Nuevamente ahí les repito, es por qué no estoy automatizando mi proceso de aprendizaje, qué camino elegir de entre todas las herramientas que hay y algunas herramientas adicionales que me van a ayudar a complementar mi aprendizaje. Ahora bien, primero que nada, cuando nosotros estamos en el mundo de las pruebas y cuando decimos, ay, yo tengo ganas de automatizar, o cuando nos llega esa espinita de querer dar el salto hacia las pruebas automatizadas, hay diferentes motivos por los cuales a lo mejor nos echamos para atrás o por los cuales simplemente decimos, creo que esto no es lo mío, mejor me retiro. Y algunos de los principales suelen ser estos. Primero que nada está el que escuchamos muy a menudo, el no sé programar. Y el decir no sé programar, ya sea que lo hayamos escuchado pues de algunos compañeros o incluso nosotros mismos, yo mismo lo dije en su momento, yo no sé programar. Y tal vez nos hacemos a la idea de que lo más importante es programar. Y sí, tiene cierto peso el programar, pero también debemos entender que programar, así como el andar en bicicleta o el hablar, es una habilidad que se desarrolla mediante la práctica. Entonces, primero que nada, pues si decimos que no sabemos programar, no es realmente que no sepamos programar, sino que tal vez no hemos practicado lo suficiente. Entonces, el que nosotros estemos continuamente practicando la programación, sobre todo la programación orientada a objetos, nos va a ayudar a desarrollar ese skill que necesitamos para poder empezar a hacer nuestros scripts de automatización. Entonces, este motivo, de esta manera lo estaríamos afrontando. Ahora, también, al menos en mi caso, yo he escuchado a algunas personas que dicen, ¿sabes qué? Es que yo no tengo una carrera en IT. Y esto va aunado muchísimo también a la parte del no sé programar. No sé si les ha tocado que tenemos compañeros que a lo mejor se dedican un poco más a la parte de ser business analyst o que tal vez son Scrum Master y de repente les llama la atención querer hacer pruebas y sobre todo hacer pruebas automatizadas, pero luego dicen, híjole, ¿sabes qué? Es que no, yo, no sé, a lo mejor soy de administración, soy de diseño y tal vez eso no es para mí. Y bueno, pues la realidad es que al igual que el decir que no sé programar, pues el no tener una carrera en IT no te descarta automáticamente de pertenecer al área de pruebas. Afortunadamente, el área del testing no está casada con IT al 100%. No es como, por ejemplo, que si yo no estudié algo en IT, no puedo hacer testing para nada. Por ejemplo, yo estudié administración, después estudié electrónica y ahora estoy en la parte de pruebas. Entonces, no nos podemos descartar o no deberíamos nosotros de descartarnos simplemente por no tener una carrera en IT. Incluso yo mismo he conocido a gente muy buena, que ellos vienen, una nutrióloga y otro chavo de mercadotecnia, que son buenísimos tester automatizando. Y bueno, pues ahí está la prueba, no son propios del ramo de IT, pero pudieron seguir un camino que los condujo pues, a desarrollarse en esta área. Y finalmente, otro de los motivos que tenemos es que no sabemos por dónde empezar. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros estamos en las pruebas manuales, escuchamos muchas herramientas, ¿no? El Jira, TestRail, el UFT, cosas por el estilo, que son herramientas muy comunes y casi siempre todas son las mismas. Pero cuando nosotros damos el salto o queremos dar el salto a la parte de automatización, nos topamos con herramientas que tienen nombre de comida, para empezar. Un montón de lenguajes de programación, herramientas que ya ni siquiera necesitan de un WebDriver, que hacen todo en el navegador, herramientas de backend, herramientas de reporteo, herramientas de BDD, y ahí es cuando decimos, híjole, es que es demasiada la información que estoy recibiendo y no, pues ¿sabes qué? Por eso no voy a automatizar. Entonces, ¿qué pasa con este último motivo? Bueno, este último motivo se resuelve muy fácil. Para que nosotros podamos empezar a programar, pues necesitamos de un guía. Y ese guía, bueno, yo no pretendo ser un guía, pero sí pretendo darles una, pues, una lista de qué es lo que nosotros deberíamos de enumerar
para de entre todas las herramientas que existen, escoger algunas y decir, mira, yo voy a tomar estas herramientas y a partir de eso voy a empezar a hacer mis pruebas automatizadas. Ahora bien, ¿cómo debería de ser un proceso de aprendizaje? Cuando nosotros estamos en la escuela, por ejemplo, en la universidad, estamos en clases de álgebra, no siempre, o sea, es decir, desde el inicio, a nosotros no nos meten directamente a hacer integrales o no nos meten a hacer métodos numéricos. Tenemos que ir desarrollando poco a poco habilidades que nos permitan ir mejorando continuamente. ¿Y cómo es esto? Bueno, creo que leí para atrás. En la parte de las pruebas, como les decía, existen un montón de herramientas y un montón de conceptos que a lo mejor tal vez nunca los hayamos escuchado. Por ejemplo, aquí, como les comentaba, aquí tenemos, para empezar, nombres de comida. No sabemos qué es. Luego tenemos acá, bueno, este tal vez sí sea muy conocido, que es el Selenium, pero de repente tenemos otras cosas que es el logo de un robotito, el de un astronauta, y decimos, híjole, ¿y eso qué es? O acá un señor sirviendo como un café, o un café encima, y decimos, ah, caray, ¿y eso qué es? O cómo lo utilizo, o cómo me va a servir a mí conocer todas estas cosas, porque realmente son demasiados. Y hay veces que ni siquiera sabemos cuál es el IDE con el que vamos a trabajar, incluso no sabemos qué es un IDE, y tal vez no sabemos en dónde nosotros vamos a codificar nuestros scripts de automatización. Para esto, bueno, es importante que nosotros conozcamos qué ruta vamos a tomar. ¿Cómo es que yo voy a empezar a automatizar? Y bueno, aquí hay lo que nosotros necesitamos para emprender este camino. Primero que nada, yo necesito una herramienta de automatización, que es con la cual voy a automatizar. Es decir, si yo no tengo esta herramienta de automatización, a mí de nada me sirve conocer todas las demás herramientas, porque para empezar, pues no voy a tener algo con que estar escribiendo mis scripts. Ya tengo mi herramienta de automatización. Herramientas de automatización existen muchas, pero ahora les voy a mostrar cuáles serían las más óptimas o las que yo recomiendo. Ahora necesito una herramienta de unit testing. ¿Esto para qué? Para validar mi código, tal cual como lo dice ahí. Yo puedo escribir un código que sea, no sé, de 3000, 4000 líneas de código, pero si ninguna de esas 3000 o 4000 líneas de código tiene una assertion, es decir, algo contra qué comparar mis resultados deseados, no me sirve de nada. A mí no me está dando resultados que sean, ¿cómo se le llama? Pues resultados correctos. Es decir, yo estoy solamente haciendo código por hacerlo, no estoy comparando contra nada, entonces nunca voy a saber si lo que yo estoy haciendo realmente me sirve para una prueba o no. Ahora después necesito una herramienta de reporteo. ¿Por qué es importante una herramienta de reporteo? Cuando nosotros hacemos código, muchas veces lo hemos visto, los resultados, muchas, pero muchas veces, si no es que en el 100% de las ocasiones, nos aparecen en una terminal. Y pues para nosotros interpretar los resultados que vienen de una terminal, es decir, de línea de comandos, es un poco, pues, burdo. Ahí, y eso depende mucho del lenguaje o de la herramienta que estemos utilizando. Hay herramientas muy generosas como, por ejemplo, el Tescafé, que creo que ya lo trataron en las anteriores, ¿cómo se llama? Pláticas. Y el test café sí te dice exactamente dónde estás fallando, qué salió bien, qué salió mal, pero hay otras, como por ejemplo Robot Framework, que solamente te pone un puntito y tú dices, híjole, ¿y ese puntito de qué me sirve? O ese puntito qué significa. Entonces no es hasta cuando tú vas y ves los reportes, o sea, el archivo que te avienta que dices, ah, mira, sí pasaron mis pruebas o no pasaron. Entonces, es por eso que necesitamos una herramienta de reporteo y que sea un reporteo visual para nosotros poder decir, ah, exactamente aquí es donde fallé. Y finalmente necesitamos una herramienta que nos ayude a probar las APIs. ¿Por qué? Porque dar el salto hacia la automatización de pruebas no solamente es centrarnos en la parte del frontend. La parte del frontend sí lleva su tiempo y es muy interesante y está muy bien que nosotros estemos viendo cómo es que se abre el navegador y hace todos los pasos que nosotros le hemos dicho que haga en nuestras pruebas. Es muy genial, sinceramente, ver la primera vez que te salen tus scripts 100% como tú lo quisiste, pero lo cierto es que el frontend
de nada nos va a servir tener un frontend o automatizar el frontend de una excelente manera si de repente el backend te está tronando, si las llamadas que tú estás haciendo a la API están tirando puro 500 o puro 404, entonces de nada nos sirve. Entonces es importante pues también dedicarle su tiempo al API testing. Y bueno, entre todas estas, bueno, estos son los pasos en común que deberíamos de nosotros tomar en cuenta para elegir herramientas. Ahora bien, ¿qué camino deberíamos de elegir? Debería yo persona que quiero, que actualmente soy un manual tester y quiero convertirme en un automation tester, ¿debería yo de preocuparme más por el lenguaje o debería yo de preocuparme más por la herramienta? Bueno, lo cierto es que no hay una respuesta correcta para esto. Si yo ya soy afín a un lenguaje de programación como por ejemplo lo es Java, que tal vez es el lenguaje más popular, creo yo que sigue siendo el lenguaje de programación más popular en el mundo, lo mejor es que pues yo agarre una herramienta que esté dedicada a Java y no me meta en nuevos conceptos, en un nuevo lenguaje de programación, pues porque ya tengo la facilidad de, ¿cómo se llama? Del lenguaje, pero pues sí, debería de elegir un buen lenguaje de programación. Ahora bien, aquí yo he listado tres caminos que están, son muy similares, pero sí tienen sus ciertas diferencias. Vamos a ver cuál es el primero. El primero sería el camino de Java, como ya lo comentaba. Si yo ya conozco un poco de Java y sobre todo de programación orientada a objetos, que es lo primero que deberíamos empezar a estudiar, ¿qué es la programación orientada a objetos? Bueno, pues el camino que tenemos aquí es el más popular. ¿Qué es lo que debería de estar aprendiendo? Bueno, sería primero que nada Selenium WebDriver, que esa es mi herramienta de automatización. Yo con Selenium WebDriver voy a aprender a automatizar el navegador. Ahora, una vez que yo aprendí Selenium WebDriver, o que al menos ya conozco cómo abrir el navegador, cómo hacer sus actions, los custom actions, cómo hacer que haga los clics o cómo hacer que seleccione ciertos elementos, bueno, yo debería de pasar a aprender ya sea TSNG o JUnit. Estas dos herramientas pues nos sirven para hacer lo que son las pruebas unitarias. Gracias a TSNG y JUnit yo puedo hacerle assertions a mi código que me digan, mira, ¿sabes qué? Antes de cualquier cosa, ejecuta esto, o yo necesito que me ejecutes este bloque de código al final de todos mis casos de prueba para verificar que están corriendo de manera óptima. Entonces, estas herramientas de unit testing son las que yo debería estar buscando. Luego, mi herramienta de reporteo. Esta es muy común en las tres. Yo he elegido el Allure Reports. Ok. Debido a que el Allure Reports es una herramienta extremadamente visual y es extremadamente fácil de usar. Y es un reporte bastante bonito y bastante detallado que una vez que fallan las cosas o pasan, tú sabes exactamente por qué está fallando. Te dice exactamente qué línea de código es lo que te está fallando y a dónde debes de dirigirte para que puedas validar tus resultados. Ahora, en la parte de API testing, aquí, bueno, aquí son dos cosas. REST Assured es la herramienta que deberíamos de utilizar idealmente nosotros para automatizar con APIs. Es ligeramente sencilla de utilizar, nos permite hacer los requests de manera muy sencilla, es muy intuitiva, pero tal vez si yo nunca he utilizado una API, no conozco cómo manipularlos, cómo hacer un request, qué es una colección, cómo correr todas las colecciones, tal vez debería retroceder un poco y no irme directamente a REST Assured y yo debería de ir por Postman. Postman es una herramienta que nos va a servir para empezar a intuir qué son las APIs y cómo manipularlas, pero esto es totalmente manual. Y finalmente he incluido aquí una herramienta de Continuous Integration porque es muy importante que desde el inicio tengamos en mente que debemos de apuntar hacia la parte de Continuous Integrations. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros ya tenemos todos nuestros scripts de automatización hechos y corriendo?
Lo cierto es que a mí de nada me sirve tenerlos en mi local. Lo ideal sería que apuntáramos a tener un pipeline que me permita a mí ejecutar mis pruebas y que se estén deployando en algún ambiente cada cierto tiempo para estar yo viendo que precisamente pues lo que estoy haciendo está funcionando y está funcionando bien y que está funcionando pues siempre. Entonces, esto sería la parte de Java. Ahora, ¿qué pasa con JavaScript? JavaScript es al que le he llamado el todo en uno. ¿Por qué? Si yo ya conozco JavaScript, o incluso si no conozco JavaScript, tomar este camino puede ser el más fácil de todos. ¿Por qué? Tenemos como herramienta de automatización Cypress o Testcafe. ¿Cuál es la principal diferencia entre Selenium WebDriver y Cypress o Testcafe? Es que a Selenium WebDriver tú le debes de configurar todo. Le debes de configurar el reporteador, le debes de configurar, ¿cómo se llama? La base class, le debes de configurar absolutamente todo, incluso la ruta de donde te va a estar echando los reportes. Todo se lo debes de configurar. ¿Qué pasa con Cypress o con Testcafe? Tú cuando tomas Cypress y haces en tu línea de comandos npm install en Node, perdón, sería npm install Cypress, te instala Cypress y cuando tú corres un script en Cypress, te viene con un playground, que el playground no es nada más que un ambiente alterno en el cual se están corriendo tus pruebas en tiempo real. Entonces ya no necesitas tú de lanzar, de hacer este comando de abrir el navegador y navegar a tal página. No, lo que hace es que se abre el playground y en tiempo real se están ejecutando tus pruebas. ¿Qué pasa con Testcafe? Testcafe, pese a que no tiene un playground como Cypress, tiene la facilidad de ser extremadamente muchísimo más fácil de configurar que Selenium WebDriver. A Testcafe tú nada más le das algunos parámetros del reporte, le das algunos parámetros de qué navegador quieres que ejecute y se ejecuta. No hay que hacer mucha configuración para que empiece a hacer pruebas, es decir, tú metes tus comandos de Testcafe y en menos de 15 minutos puedes estar haciendo pruebas. Y pruebas, pues realmente que le agregan valor de automatización a tus pruebas manuales. Ahora, como librerías de unit testing, estas vienen juntas. O bueno, se recomienda que la mayor parte del tiempo se utilicen juntas. Son Mocha y Chai. ¿Por qué juntas? Bueno, porque una te ayuda a hacer pruebas utilizando BDD, es decir, Behavior Driven Development, y la otra te ayuda a hacer pues pruebas unitarias. Entonces, si tú las utilizas las dos en conjunto, le estás agregando más valor a tus pruebas unitarias. Es decir, ya estás haciendo tus pruebas unitarias de algún modo que puedan ser entendibles para cualquier persona que vaya a utilizar tu framework de automatización. No solamente para aquellos que pertenecen pues exclusivamente al área de pruebas automatizadas. Lo mismo con el U-Report y aquí la parte de Newman. Newman es una librería que a ti lo que te permite es las colecciones o los requests que tú tienes en Postman, te permite hacer su ejecución de manera automatizada. Tú corres, me parece que son dos comandos, Newman Run eh, y el nombre de tu colección, y te corre en menos de, ¿qué será? Menos de 40 segundos toda la colección. Bueno, digo, también depende del tamaño de la colección, pero te lo corre de manera automatizada y te corre todas las pruebas que tú le hayas metido en Postman, te las corre de manera automatizada. Es muy sencillo de utilizar Newman, pero pues debemos de tomar en cuenta que tenemos que saber Postman. Y pues finalmente la de Continuous Integration sería Jenkins. Ahora, este último camino que está listado aquí es un poco curioso. Le he llamado el underdog porque si bien es cierto que no es el más popular, utilizar C Sharp no es lo más popular y no es lo más demandado, eh, tampoco es lo más sencillo como JavaScript, siempre está ahí. Siempre que vemos ofertas pues de trabajo, ya como lo he mencionado en las pláticas anteriores, siempre está presente. Si no te demandan Java o JavaScript, C Sharp siempre está ahí. Entonces, en mi personal recomendación, antes que aprender cualquier otra cosa, bueno,
además de estos dos, antes de aprender ya sea a automatizar con Ruby, utilizando Watir, o automatizar con Python, usando Selenium o Robot Framework, yo recomendaría utilizar C Sharp porque siempre está ahí presente y es súper fácil. No es nada complicado utilizar las librerías de automatización en C Sharp. Y de hecho, tiene la ventaja de que como herramienta de automatización existe Selenium WebDriver. ¿Qué pasa entonces? Si yo aprendo ya sea Java o aprendo C Sharp y utilizo Selenium WebDriver como herramienta de automatización, bueno, pues dar el salto o hacer el cambio entre Java y C Sharp me va a resultar pues extremadamente fácil. Ahora, aquí no tenemos TSNG, no tenemos JUnit, pero tenemos NUnit y XUnit, que son pues librerías que realmente son, no quiero decir que son una copia, pero están basadas en TSNG y en JUnit. Y son realmente sencillas de utilizar. De hecho, me parece que cuando estamos utilizando el, ay, ¿cómo se llama? El Visual Studio, no el Code, sino el Visual Studio, el completo, por así decirlo, ya nos viene con las librerías preinstaladas, con NUnit y con XUnit. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, pues que tal vez una está más desarrollada que otra y que una te permite, en el caso de NUnit, te permite hacer los assertions utilizando BDD. Lo mismo para la parte de ALU Reports. Y bueno, como les digo, ahora les muestro más adelante cómo se vería un reporte en ALU Reports. Y bueno, pues en la parte de las APIs, lo mismo. Si yo no conozco nada de APIs, yo no me aventaría a, ¿cómo se llama? A automatizar o a querer entrar en REST Sharp o en REST Assured sin antes conocer Postman. Entonces, si yo ya conozco Postman, pues me voy a aprender REST Sharp o REST Assured en su defecto, dependiendo del lenguaje que elijamos. Y esto nos va a servir, bueno, pues para automatizar las requests que tengamos nosotros en nuestras colecciones. Y pues Jenkins lo mismo para los tres. ¿Por qué? Pues porque Jenkins es sencillo, es realmente sencillo configurar un pipeline de manera local y echarlo a andar. Ahora bien, si yo tuviera que recomendar solamente uno de estos tres, eh, a ver, a mí me gusta muchísimo Java. Yo aprendí a hacer automatización en Java, pero lo cierto es que al día de hoy lo que más utilizo es JavaScript. Es más sencillo, o sea, ciertamente es más sencillo y te ahorra mucho tiempo el no tener que estar configurando un WebDriver, no tener que estar configurando un reporteador, no tener que estar haciendo pues tantas configuraciones como se le tienen que hacer al Selenium, que si bien hoy en día pues ya es más sencillo que hace como 4 años que cuando yo empezaba, pues lo cierto es que JavaScript tú corres unos comandos en terminal y a los 15 minutos ya estás haciendo tus pruebas. Entonces, si solamente me pudiera quedar yo con uno y no sé absolutamente nada, pero nada, nada, nada de automatización, yo elegiría JavaScript. ¿Por qué? Bueno, pues por su sencillez. Ahora bien, aquí está lo que les comentaba. Esto que tenemos aquí, esta imagen de arriba, es como se vería un, una prueba en JavaScript. Entonces, es bastante intuitiva, es bastante fácil de leer. Pero la parte de acá abajo que les comenta, que como les comentaba, es la parte de los reportes. Si yo no tengo una herramienta, un reporteador bueno, por así decirlo, esto es lo que tengo yo en mi salida. Y pues tener un reporte así no sirve de mucho. Más bien tal vez deberíamos de apuntar a hacer algo como un reporte HTML, que estos son realmente son muy fáciles de configurar, nada más es cuestión de meter ahí algunos parámetros, pero es realmente muy sencillo de utilizar. Ahora, bien, yo ya, por cierto, este camino aquí se ve sencillo. Voy a regresar a algunas. Aquí se ve sencillo y se ve corto, pero lo cierto es que debemos de tener en cuenta algo. Corto no es. Puede llevar mucho tiempo, depende de cuánta dedicación nosotros le vayamos a poner al estudio y nos puede llevar meses o incluso años. A mí me ha llevado años, pero eh, lo importante es que si nosotros completamos alguno de estos paths, vamos a saber no solamente de automatizar el front, porque muchas veces, como les comentaba,
se piensa que ser un test engineer es solamente automatizar el front y no es así. Hay que pensar más allá. Entonces, estos pads están diseñados para que yo sepa de todo, para que yo no solamente sepa automatizar el front. Sí, le voy a invertir mucho tiempo al front, pero también le voy a invertir muchísimo tiempo al backend y a la parte de Continuous Integration, que la parte de Continuous Integration tal vez ya se sale un poquito de nuestro expertise y está tal vez un poco tirándole a la parte de DevOps, pero no está de más el que nosotros aprendamos esa pequeña parte de Continuous Integration. Ahora bien, ¿qué herramientas adicionales debería de yo aprender una vez que yo ya manejé todos estos, yo ya pasé por todo este camino? Bueno, primero que nada, yo debería de aprender a utilizar herramientas de control de versiones, como lo son Git. ¿Por qué? Porque si yo trabajo en un proyecto local, nada más lo voy a estar utilizando yo. Pero así no se trabaja en el mundo laboral. O sea, tenemos compañeros que también van a estar haciendo sus pruebas y cada uno va a estar en una rama diferente. Entonces, lo ideal es aprender Git. ¿Para qué? Para que yo aprenda a moverme entre ramas, para que aprenda a cómo subir mi proyecto a un repositorio y que las demás personas lo puedan ver, lo puedan clonar, puedan estudiar de él y puedan aprenderlo. Ahora bien, también nos debemos de quitar de la cabeza esta idea de compartir mis cosas está mal para que no me las roben. No, todo lo contrario. Si nosotros hacemos nuestros proyectos locales, lo ideal sería compartirlos con las demás personas para que te den feedback. Si tú subes un repo a GitHub y lo compartes en una comunidad, ya sea en la comunidad de Java, en la comunidad de JavaScript, créeme que va a haber gente que te va a dar feedback y te va a decir, ¿sabes qué? Esto lo puedes mejorar, este assertion lo puedes hacer de esta manera diferente. Entonces, utilizar herramientas de control de versiones y subir tus repositorios bueno, tus proyectos a un repositorio y compartirlo, está súper genial porque así puedes aprender sobre todo a cómo trabajar en branches y te van a dar muchísimo feedback sobre tu proyecto. Ahora bien, aquí pasa algo, muy seguramente vas a echar a perder muchos repos. Eh, yo me he cargado muchísimos proyectos, afortunadamente han sido locales, pero pues se nos debe de quitar el miedo y ese miedo solamente, eso, o sea, ese miedo a cargarnos un repositorio solamente se nos va a quitar practicando. ¿Y cómo vas a practicar? Bueno, pues haciendo muchos repos, haciendo muchos proyectos locales, subiéndolos y echándolos a perder. No hay de otra. Si nos sale a la primera, qué bueno. Y si siempre nos va a salir, un suceso, pues mejor aún. Pero no hay que tener miedo a echar a perder los repos, porque, o sea, vivir con miedo no está bueno. Y sobre todo en Git es algo que pasa muy común, pasa más seguido de lo que pensamos. Ahora, otra cosa que yo debería de aprender es a cómo implementar el BDD. ¿Por qué? Bueno, aquí esto solamente he puesto Cucumber porque creo que es lo más conocido y es lo que más se demanda. Pero ¿por qué sería? Porque es cierto que, como ya lo he comentado, si yo lo trabajo en mi local, solamente lo voy a estar viendo yo y yo entiendo mi código. Pero en un proyecto real, lo va a estar checando el Product Owner, lo va a estar checando el Business Analyst, lo va a estar checando el Scrum Master, y a lo mejor ellos no van a entender exactamente qué quiere decir un pedazo de código. No van a saber qué es lo que yo quise decir con ese código. Entonces, Cucumber nos va a ayudar muchísimo a que nuestras pruebas, nuestros pedazos de código que tenemos ahí, sean trasladados a palabras que la gente puede entender, palabras como given, when o then. Eso sí, Cucumber se puede utilizar en inglés y en español, pero pues, lo más recomendable sería utilizarlo en español. Perdón, en inglés. O sea, evitar el español porque pues todo se maneja en inglés. Ahora, otra cosa, hay que acercarnos a los patrones de diseño. Hacer las cosas y aprenderlas está bien, pero hacerlas siguiendo las mejores prácticas es lo ideal y es a donde deberíamos de apuntar. Aquí he puesto nada más el Page Object Model, pero sepan que no es el único patrón de diseño que hay. Existe Page Factory, existe el que utiliza Cypress basado en las fixtures, el App Application. Entonces, existen muchos patrones de diseño.
Y si nosotros seguimos un patrón de diseño, lo que nos va a brindar es orden y una buena estructura en nuestros proyectos. Además de que pues, nos va a reducir el esfuerzo que tengamos que hacer a la hora de darles mantenimiento. Y finalmente, pues, tendríamos que automatizar nuestro flujo de trabajo utilizando Jenkins. No solamente configurando, pues, un local, sino haciendo diferentes workflows, diferentes pipelines que se buildean a cada, no sé, cada cierto tiempo para que nosotros, mientras más familiarizados estemos con el Continuous Integration, más fácil se nos va a hacer a nosotros interpretar cada uno de los deploys de nuestros proyectos. Es cierto que sí, tal vez yo no voy a estar haciendo los deploys en mi proyecto, en mi trabajo, pero me va a servir muchísimo el que yo sepa qué es lo que quiere decir el Jenkins, qué es lo que quiere decir un error en consola, por qué está fallando. Entonces, lo hacemos más que nada para familiarizarnos. Y bueno, aquí hay algunos sitios de práctica donde nosotros podemos empezar a construir nuestros scripts de automatización. Sobre todo recomiendo la parte de SauceDemo. Es un sitio de Sauce Labs que nos da credenciales para nosotros poder hacer y deshacer como se nos dé la gana. Y también Automation Practice, que Automation Practice, esto es una tienda en línea tal cual, de vestidos, ropa para dama, para hombre. Entonces, pero es de pruebas. Entonces, tiene muchísimos elementos en donde nosotros podemos manipular listas, podemos manipular pop-ups, podemos manipular botones, ready buttons, entonces, campos de texto, entonces es muy buena. Para la parte de APIs, recomiendo Todoist. Esta es un sitio que te brinda a ti la capacidad de crear diferentes tareas y te da una documentación de cómo utilizar su API. Y sobre todo te dice cómo hacer paso a paso cada uno de sus requests. Tiene dos APIs, una que es muy sencilla de utilizar, otra que te permite hacer más features, pero necesitas echarle un poquito más de, bueno, es un poco más compleja, pero esta es genial para empezar a aprender nosotros las APIs. Y bueno, eh, finalmente, bueno, pues nada más quisiera mostrarles. Ay, caray, ¿dónde está? Oh, no sé si se está viendo ahora mi pantalla. Por favor, déjenme saber en el chat. ¿Qué onda, Fer? ¿Todavía no? A ver. Déjame ver si... Ahí se ve en mi pantalla. ¿Es correcto? Ok. A lo que iba, al final de cuentas, lo que nosotros debemos de apuntar es tener algo así parecido. Tener un proyecto deployado en Jenkins con algunos reportes y que se esté buildeando al momento que yo le diga, ¿sabes qué? Acá está mi código, hazme el build de mi proyecto y al final de la ejecución, muéstrame mi reporte. Ya sea fallado o pasado, muéstrame el reporte. Yo quiero ver exactamente en dónde está fallando mi reporte. Este ahorita está fallando porque lo buildé hace rato, pero pues básicamente así es como se vería el reporte en Azure Reports. Y ya no me dejó entrar. Ah, qué caray. A ver, vamos a ver aquí, aquí y aquí. Entonces, básicamente eso es a lo que deberíamos estar apuntando al final de todo. No solamente hacer mi código, pues, por hacerlo, no solamente crear la parte para el front, sino hacer una parte de las APIs y también hacer una parte eh, de Continuous Integration. Entonces, bueno, pues, creo que eso sería todo de mi lado. No sé si tengan alguna duda, preguntas que espero, bueno, que espero que sean muchas, sinceramente. ¿Qué tal, mi estimado Fer? Muchas gracias por esta charla que nos estás compartiendo. Y bueno, preguntan, ¿TDD y BDD forman parte de DevOps? No, 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 son cosas totalmente diferentes. Más bien es la manera en la que tú haces tus pruebas. Por ejemplo, TDD es una cosa totalmente diferente de BDD. BDD, como comentaba, más bien es como para que tú transformes tus bloques de código a frases que la gente pueda entender, que cualquier persona pueda entender. Por ejemplo, si yo tengo un click y solamente le estoy diciendo webdriver.click, a lo mejor eso no toda la gente lo entiende bien.
Lo que te permite BDD es que tú le pongas literalmente un texto en español, o si quieres en español o en inglés, que le pongas este paso está dando un clic a un botón. Entonces, eso es lo que te permite. Vamos a decir que es como un intérprete de tu código, porque lo que hace es interpretar tu código en un lenguaje que todo el mundo conozca. Esa sería la diferencia. Ángeles nos dice que muy interesante los tips que diste y pues muchas gracias. Bueno, Fer, otra pregunta es, ¿cómo encontraste el camino del testing si venías de otras ramas? Vale. Como lo comentó Gil ahí al inicio, pues tuve la fortuna de conocerlo no mucho cuando estamos en la carrera. Después fue mi maestro en la otra carrera. Y pues juntándome con él, básicamente, fue como yo entré al mundo de las pruebas. Pese a que yo estaba estudiando electrónica, pues a mí me gustó más la parte de las pruebas. Y como les decía, yo tuve la fortuna de tener un guía, que en este caso fue Gil, que él fue el que me enseñó prácticamente por dónde ir paso a paso, pero hay mucha gente que no tiene una guía, hay mucha gente que se queda sin saber por dónde empezar, y ante todo ese mar de opciones que tenemos, pues nos echamos para atrás normalmente, porque pues nos asustamos, porque es cierto, es muy inmenso. Hoy en día todavía veo las herramientas y digo, no manches, no me las voy a aprender, no voy a saber, pero pues lo que necesitas es un guía. En este caso, pues yo sé que no todos tenemos aquí para que nos ayude todavía, pero sí tenemos caminos ya muy listados de cómo ir en cada paso, por dónde ir poco a poco hasta que lleguemos a automatizar nuestras pruebas. Y algo que se me olvidó mencionar, que no nos dé pena solamente automatizar locales. O sea, automatizar locales es solamente el primer paso para que estés automatizando en un proyecto real. Porque hay veces que decimos, ¿sabes qué? Pues es que nada más es un proyecto de un login, pero no importa. Aún así, por lo más sencillo que sea un login, sigue siendo automatizable. Y, o sea, sigue siendo algo, un proceso de automatización. Entonces, pues ahí sería. Perfecto. Pues esas son las dudas que hay en la auditorio, mi estimado Fer. Bien, Muchas gracias por este tiempo, esta charla que compartes con nosotros, por esta casi última charla que tenemos con alguien tan experto como tú.